Hola, bendiciones, Dios los bendiga, buenos días al Espíritu Santo. Qué bueno que están aquí en un devocional más que sabemos que va a ser de bendición. Espero que puedas comparte con tus contactos, ya sea de WhatsApp, tus contactos de cualquier plataforma que tengas. Compártelo para que sea bendición. Ese tema es muy lindo y muy importante porque estamos hablando en estas fechas del Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Y quiero explicarte un poquito del cual el por qué se habla que sobre que Jesucristo es el Cordero de Dios. Así que es importante que te quedes aquí en ese devocional. Solamente son 20 minutos a lo mucho, del cual estamos compartiendo una palabra día con día. Solamente los fines de semana no estamos transmitiendo, pero son de mucha bendición. Hoy quiero hablarte sobre la palabra de Jesús el Cordero de Dios, basado en el libro de San Juan, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer todos juntos así. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo voy a volver a repetir. Al día siguiente o el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Con esta palabra de San Juan 1:29 voy a iniciar este devocional, que el tema es el Cordero de Dios Jesús, para que sepamos, ¿verdad? Un poquito de la historia del por qué se le llamaba o se le llama el Cordero de Dios y por qué en estas fechas de Pascua, porque estamos celebrando la Pascua en estos días santos, ¿verdad? O lo que se lleva como conmemoración de estos días, de celebrar la Pascua desde lo que es en la entrada a Jerusalén de Jesús en ese pollino de asna, cómo entró a Jerusalén, cómo el pueblo lo recibió con aquellos este, ramos, con aquellos velos que se quitaban y los ponían sobre el piso para que Jesús entrara, ¿verdad? Y qué era lo que estaban diciendo el pueblo, qué era lo que gritaban ahí. Lo estuvimos leyendo en el servicio y si usted quiere leer sobre la entrada triunfal de Jesús o la entrada del Rey de Gloria, o la entrada del rey a Jerusalén, lo vimos en Mateo capítulo 21, del 1 al 11 si no me equivoco, y también lo estuvimos viendo en San Marcos creo que fue en el 11 y también lo leímos en el libro de San Juan, en San Juan también lo estuvimos leyendo. Entonces es importante que sepamos que ahí en el Evangelio, en estos tres libros, habla sobre la entrada de Jesús, sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, iniciando la Pascua, porque aquí era donde iba a iniciar todo esto de la muerte y resurrección de Jesucristo, para que Él se convirtiera o se exaltara como el Rey, ¿verdad? Él se estaba presentando, el pueblo de alguna manera lo recibió, pero los mismos que gritaban, Hosana, Hosana, al Rey de Salvación, eran los mismos que posteriormente, días después, lo estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? Liberen a Barrabás. Esos mismos que estaban gritando, Hosana, Hosana, eran los mismos que estaban diciendo crucifíquenlo o que estaban prefiriendo el pueblo que soltaran a Barrabás, aquel, este, mmm, ¿cómo se le puede decir? Esta persona que hacía lo malo, se me fue el nombre, pero aquella persona pecadora, ¿verdad? Y prefirieron a un pecador, prefirieron a un asesino, prefirieron a un bandido que a Jesucristo, que había hecho puras cosas buenas. Bueno, quiero explicarte un poquito el contexto del por qué le llaman el Cordero de Dios. Hermanos, recuerden que todo lo que es el Antiguo Testamento
se habla sobre que cuando a Jehová se le ofrecía altar, se levantaba altar, el sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando llegaban al templo, ¿verdad? O al tabernáculo, recuerde que antes pues estaba el lavacro, estaba donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Estaba ahí donde se hacían los sacrificios, luego estaba el lavacro, luego entramos al lugar santo y de ahí posteriormente entraba el sacerdote al lugar santísimo. Pero antes tenía que haber un sacrificio. ¿Para qué? ¿Para qué había el sacrificio, hermanos? Acuérdense. ¿Por qué se hacía en el Antiguo Testamento un sacrificio a Jehová? Para que conforme a la sangre que era derramada por ese cordero que era puro y sin mancha, o por ese sacrificio de ese animalito, ¿verdad? Que era bebé, que era este chiquito, ¿verdad? Sin haberlo cruzado, sin haber pecado en ese animal, sin mancha, ese animalito redimía el pecado y por la sangre de ese animalito o de ese cordero que era derramado en ese altar, ahí se redimía el pecado de una familia completa, ¿verdad? Porque el sacerdote de casa o el padre de familia iba, llevaba aquel sacrificio, aquella ofrenda, la llevaba ahí donde estaba el altar, donde se hacían los sacrificios, mataban aquel animalito en ese altar. Supongamos que este es el altar, a mí yo soy muy didáctica, este es el altar, eh, aquí está el sacrificio, ¿verdad? Y llegaban con lo que lo iban a sacrificar, llevaban al altar esa ofrenda a Jehová para que cuando mataran a este animalito, su sangre que era derramada, ¿verdad? En ese altar, la sangre que derramaba ese animalito era la sangre redentora de aquellos pecados familiares. Entonces se incendia el fuego, esa sangre se quemaba, ese olor de la sangre subía como un olor fragante a Jehová y el Señor redimía todos los pecados de aquella familia. Amén. Entonces, hoy en día ya no hay más cordero porque Jesucristo fue el que en esa cruz, ¿verdad? En aquella cruz llevó todo el pecado del mundo, cargó el pecado del mundo y él fue el Cordero de Dios que fue sacrificado y que cuando atravesaron su costado, dice que derramó agua y sangre y derramó hasta la última gota de su sangre y por su sangre derramada nosotros fuimos redimidos porque él cargó con el pecado del mundo. Él cargó con el pecado del mundo. Entonces entendemos un poquito ya mejor que Jesucristo, ¿por qué le llaman el Cordero? Porque Él fue el último sacrificio. Hoy en día, ni tú ni yo, ni el sacerdote de hogar, tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que haber ninguna ofrenda que vaya y tú le ofrezcas a Jehová y esa ofrenda sea para perdonar tus pecados, porque aquel que perdonó los pecados en una cruz y cargó con el pecado del mundo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por ti y por mí, para que todo aquel que en él crea, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de la muerte de Jesucristo y su resurrección, dice que ahí en esa muerte se llevó el pecado a través de su sangre que fue derramada, ahí fue redimido el pecado del mundo, pero solamente para aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador. Todo aquel que cree que Jesucristo y que ha confesado que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su alma, ese tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces no tienes esa potestad de ser llamado Hijo de Dios. En esto quiero explicarte porque ¿a cuántos de nosotros nos explicaron de niños, o al menos yo que no era cristiana? Yo tenía otra religión, yo no era cristiana. Toda mi familia teníamos una religión diferente.
Ya a mí me hicieron creer que todos éramos hijos de Dios, que si yo me portaba mal me iba al infierno, pero que yo ya era hija de Dios. ¿Me explico? O sea, yo nací siendo hija de Dios, todo el mundo son hijos de Dios, todos eran hijos de Dios, eso es lo que me enseñaron a mí, pero que si yo me portaba mal, me podía ir al infierno. Entonces, que lo único que tenía que hacer era pedirle perdón a Dios por mis pecados para que no me fuera yo al infierno. Eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues pecaba y hacía miles de cosas y al ratito le decía, ay Dios, perdóname. Es más, le decía a Diosito, ay Diosito, perdóname. Perdóname por mis pecados, ya no lo vuelvo a hacer. O, ¿qué pensaba yo? Ay, no, yo no voy a ir a la iglesia. Soy muy joven para acercarme a la iglesia. Tengo una vida que vivir, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer muchas locuras, quiero viajar, quiero conocer mucha gente, quiero andar aquí y allá, a vivir la vida loca, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería, lo intenté hacer, ¿verdad? Y lo hice en muchas ocasiones y me fue mal. Pero por mi creencia, después ya yo tengo un encuentro con Jesucristo, yo me iba a suicidar, muchos conocen mi testimonio, yo me iba a suicidar porque realmente, aunque hacía mil cosas y todo, y tenía un buen trabajo, y tenía una hija, tenía una familia, unos padres hermosos, unas hermanas hermosas, yo no era feliz, tenía un vacío en mi corazón, acababa de pasar por un divorcio, acababa de pasar situaciones difíciles en mi vida, había entrado ya algunas adicciones, había entrado en un desorden completamente, andaba en la hechicería, en la brujería y muchos desórdenes, ¿verdad?, que estaban pasando en mi vida, que realmente yo me di cuenta que algo me faltaba, o sea, que yo no estaba completa, yo estaba incompleta. Entonces, ese día que yo intenté quitarme la vida, o no sé si se puede decir esa palabra, bueno, ese día que intenté desvivirme, porque ahora traen eso de moda, esa palabra, yo ese día que intenté desvivirme, ese día yo tuve un encuentro real con el Señor Jesucristo. A mí nadie me llevó a una iglesia, nadie oró por mí, pero entiendo que por misericordia bendita de Dios, ahí me alcanzó, en esa habitación, cuando yo estaba intentando quitarme la vida, ahí llegó Jesús a mi encuentro. Ahora, no te estoy diciendo que está mal que vayas a una iglesia, que oren por ti, que hagas el plan de salvación. No, 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 ese es hermoso. Pero estoy hablando que de mí tuvo misericordia el Señor porque yo no quería ir a la iglesia, yo no creía en Dios ya, me había hecho atea, me había hecho gnóstica, me había hecho satánica, de todo esto. Y, y ahí fue donde el Señor tuvo misericordia de mí, fue por mí y me rescató. Fue por mí, literal fue por mí porque yo no quería ir a la iglesia. Entonces, yo te recomiendo que vayas a la iglesia, que si tú necesitas cambiar de tu vida, si tú quieres un cambio en tu vida, ve a la iglesia, acércate a Dios, es lo más hermoso, que oren por ti y recibe a Cristo en tu corazón. Pero a mí me pasó en esta cuestión, pero porque yo ya estaba en una situación crítica donde había tomado una mala decisión, había intentado desvivirme y el Señor tuvo misericordia de mí. A partir de ese día que el Señor tiene misericordia de mí, yo empiezo a caminar en el Señor, empiezo a ir a asistir a una iglesia porque yo decía, yo quiero que alguien me explique qué me está pasando, porque yo sentía que había pasado algo en mí a partir de ese día que yo había dicho que recibía a Jesucristo como Señor y Salvador. Es ahí donde vuelvo al mismo, al tema. Es necesario que tú te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres un pecador o una pecadora y que reconozcas que necesitas un Salvador en tu vida que se llama Jesús, el Hijo de Dios, y que lo necesitas recibir como Señor y Salvador de tu alma. El alma es la que se juega entre el cielo y el infierno. Tu espíritu con E minúscula, que es el espíritu de vida que Dios depositó cuando naciste, ese vuelve a Dios cuando dejas de respirar. Tu cuerpo, este cuerpo se va a ir al polvo, va a regresar ahí, nos van a enterrar, o nos van a incinerar, o no sé qué vaya a pasar con nuestro cuerpo, que ese no va al cielo. Pero el alma es la que se juega entre el cielo y el infierno y es la que necesita un salvador. El alma es la que necesita un salvador. Así que ese día yo reconocí que Jesucristo era mi único Señor y mi único Salvador de mi alma. Entonces ahora mi alma tiene dueño. Obviamente que mi cuerpo también le pertenece ya al Señor y mi espíritu, ¿verdad? Le pertenece al Señor. Pero a quien tenía que salvar el Señor era mi alma, ¿verdad? Para que mi alma no se perdiera eternamente. Hoy yo puedo decirte que con confianza
que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi alma y que cuando yo parta de esta tierra me voy a ir eternamente con Él. Ahí voy a estar eternamente con Él porque le entregué ese derecho legal, espiritual de mi alma. Entonces, el Cordero de Dios fue el último sacrificio. Él se entregó a sí mismo por amor, para perdón de pecados, para redención de todos nosotros los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Así que imagínate si todos fuéramos hijos de Dios, en vano murió Cristo. O sea, si todos naciéramos hijos de Dios, entonces, ¿como para qué muere Jesús? Viene a este mundo a sufrir, lo tratan mal, lo matan, ¿verdad? ¿Como para qué hace esto, verdad? ¿Como para qué resucita? ¿Como para qué vence a la muerte? Pues para salvarnos, ¿sí? Pero nos hacen creer esta historia de que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que no. San Juan 14:6, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escuche bien esto, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Así que no hay otro nombre en el cual haya salvación más que en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted dice, es que yo creo en Dios y yo me voy al cielo, pero si usted no ha confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, usted no se va al cielo, porque aún los demonios creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Y no quiere decir que si los demonios creen en Dios se van a ir al cielo. ¿Me explico? Entonces, es importante que usted y yo entendamos que sí, creemos en Dios, pero necesitamos confesar, como dice Romanos 10, del 9 al 10, que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, mas con tu boca se confiesa para salvación. Tú necesitas confesar de tu boca, de viva voz, de tu convicción, de tu corazón, completamente seguro de que estás entregando tu alma al Señor Jesucristo. Así que creo firmemente que el Señor Jesucristo ahora es mi Señor y Salvador porque le he confesado. Entonces, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el último sacrificio. Ya no hay más sacrificio que tengamos que hacer tú y yo. No tengo que hacer mandas para ganarme el cielo. No tengo que hacer mandas para que Dios me salve, porque el único que salve es Jesucristo. Yo no tengo que hacer nada. El que hizo todo fue Jesucristo. Así que hacer mandas o hacer cosas o hechos o hacer acciones, cosas para ganarme el cielo, de nada sirve. Porque lo único que me va a hacer entrar al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando yo le tenga como Señor y Salvador. Porque Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así que si tú quieres que ese Cordero sea tu Salvador, tienes que confesarlo. Tienes que pedirle a Jesús que sea tu único y suficiente Salvador de tu alma, porque esa es la que se pierde. Entonces, de viva voz tú tienes que confesarlo. Nadie te puede obligar. Dios es un caballero. Pero no puedes decir que eres hijo de Dios si tú no has reconocido que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador del alma. Así que en el mundo no podemos decir que todos somos hijos de Dios. Esto es un error doctrinal. Esto es un error, es una mentira. Así que todos somos creación de Dios. Eso sí, todos en el mundo somos creación de Dios. Dios nos formó, estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero para poder ser hijos de Dios necesitamos reconciliarnos con Él a través de Jesús, a través del Señor Jesucristo, cuando tú le confiesas como tu Señor y Salvador, porque Él fue el único, no hay otro que haya dado su vida por ti, no hay otro que haya intercedido por ti, porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, no hay. El que diga que hay un intercesor o intercesora está erróneo, está equivocado. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo Santo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Dios te bendiga y si necesitas que alguien lo escuche, compárteselo, será de bendición. Nos vemos en el próximo.